Hola, soy Fernando Berlín. Como sabes, La Cafetera no es un informativo más. Es una gran comunidad de personas que busca una mirada clara sobre las noticias, pero donde se imponga el sosiego, porque a nadie le gusta terminar el día con un nudo en el estómago. Pero este programa, este lugar, no puede sobrevivir sin tu ayuda, porque La Cafetera está financiada de forma voluntaria por oyentes como tú. Pero los recursos con los que contamos no son suficientes. Pedir este tipo de apoyo no es lo más fácil ni lo más cómodo, pero merece la pena. Porque esto no es solo un programa, es un refugio, un lugar al que volver cada mañana para sentirse acompañado. Hazte suscriptor en radiocable.com/mecenas y únete a la familia de los que construyen comunidad. Juntos somos La Cafetera. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Y la otra vía es la vía de la batalla cultural. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque los socialistas, luego de caído el muro de la vergüenza, el muro del terror, el muro de la sangre, que no solo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, sino que además asesinó a 150 millones de seres humanos por una trasnochada de intelectuales imbéciles arrogantes. Hubo alguien que se le ocurrió decir que con la caída del muro era el fin de la historia. Nos retiramos del campo de batalla y ellos avanzaron sin ningún tipo de problema. Se nos metieron en las universidades, se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la cultura y como no tenían rival ganaron la batalla cultural. Básicamente porque nosotros no la dimos. Y en ese sentido se organizaron políticamente y fueron muy exitosos políticamente. En Venezuela, el asesino criminal de Maduro que lo siguió a Chávez, el mentor de toda esta basura, digamos, Fidel Castro y sus secuaces que hoy siguen en el poder. Entonces, o en España, digamos, tener, Zapatero, Sánchez y demás torturas que tienen los pobres españoles con eso. Esta estrategia que hoy presentamos es un instrumento para fortalecer las relaciones entre África y España en un mundo con una extraordinaria complejidad y con unos desafíos que son compartidos, pero también es una declaración de intenciones que me gustaría compartir con todos ustedes, porque es un compromiso de colaboración de igual a igual, un reconocimiento de la posición y del rol que debe jugar África en el orden internacional. Y también recuerdo que mi abuelo, como mi tío o como mi padre, trataban a sus camareros y a su gente como uno más de la familia. Y tanto es así que allá donde estén, hoy todavía me acuerdo de ellos. Aquí en Madrid me ha pasado lo mismo. De hecho, esta es otra de mis confesiones. Yo no viviría en un sitio donde no hay un bar y un restaurante. Porque no hay casoplón que te dé lo que da la gente. Y es de lo que se componen los bares, ¿qué lugares? Precisamente de gente. Y no siempre se tiene por qué frivolizar y se tiene que reducir simplemente al alcohol. Es mucho más que eso. Todo Madrid sabe, millones de madrileños, todos los madrileños de esta comunidad, los que viven en los 179 municipios que tiene la comunidad, en los 21 distritos de Madrid, todos saben la verdad. Y la verdad es que el PP quiere convertir Madrid en un club privado. La verdad es que ven la sanidad y la educación como un negocio de unos pocos en vez de como el derecho de todos. La verdad son los recortes y las privatizaciones que viene haciendo el PP en la Comunidad de Madrid en sanidad y en educación. La verdad es la de los mayores que murieron abandonados en las residencias durante el COVID. La verdad de los negocios del hermano, del novio, del padre, de Ayuso y de todo su entorno. Creo que todo el mundo debería exigir ante cualquier acusación que se demuestre la misma, porque si no nos podemos creer cualquier cosa contra cualquier persona en una absoluta indefensión. Yo lo haré en los tribunales, como ya he dicho, y lamento profundamente que haya quien avive, a quien puede mentir en sede judicial, a quien no muestra ninguna prueba y le da credibilidad. No es la primera vez que me pasa.
y que el ministro ha venido aquí a actuar con normalidad, como si no fuese sujeto de investigaciones policiales y judiciales. Lamentablemente no hay ningún acuerdo, no hemos podido alcanzar ningún acuerdo porque hoy el Gobierno no ha traído ninguna propuesta. Lo único que sabemos es que no acepta el marco del Partido Popular, que cuenta con el respaldo de 12 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. No sé cómo explicárselo ya, se lo he dicho de todas las maneras posibles. Con el PSOE no hay nada que negociar, señor Mañueco. ¿Quiere que se lo repita? Con el PSOE no hay nada que negociar. Se lo repito, con el PSOE no hay nada que negociar. ¿Le ha quedado claro? Con el PSOE no hay nada que negociar. Hay una urgencia nacional. Salga usted a la calle, bájese del coche oficial y hable con la gente corriente. No hay otra prioridad para las gentes de Castilla y León que echar al gobierno socialista que está arruinando y quitando las libertades a los españoles. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más, una semana más que consumimos, una semana menos que vivimos y que nos convoca aquí de nuevo. Gracias a todos por utilizar este programa, por serviros de este programa, por acompañarnos en este programa, utilizarlo para obtener un poquito de compañía y dárnosla a nosotros. Bueno, es viernes, sabéis que los viernes hacemos un programa sensiblemente diferente al del resto de la semana, porque la cafetera los viernes, parte de sus contenidos se graban a lo largo de la semana. Hacemos un café de puchero, lo cocinamos a fuego lento y luego hay un primer tramo que lo grabamos a muy primera hora de la mañana para conectar con los asuntos de actualidad que esta mañana van a protagonizar las noticias, los telediarios, las portadas de los periódicos, las tertulias y seguimos esta costumbre porque los viernes generalmente tengo que ir a alguna tertulia en televisión, entonces por eso parte de los contenidos se quedan grabados. Hoy es un día un poco raro porque es el Día de la Constitución, es fiesta, no hay, por tanto, no tengo alguno de los programas, no lo tengo, y otro, queridos amigos, los he tenido que cancelar porque me ha dado un lumbago. Tengo la espalda como si me hubiera pasado un autobús por encima. Se me ocurrió la feliz idea de bajar un radiador desde un cuarto piso por las escaleras y todavía me estoy recuperando y no me puedo ni mover, así que estoy sentado delante de la silla con el estudio en penumbra. Me he tomado un café con un ibuprofeno y estoy que no puedo mover. He tenido que cancelar, tenía que ir al Rojo Vivo esta mañana, he tenido que cancelarlo. No tenía Telecinco porque es fiesta, pero no me puedo ni mover. Así que dad gracias que he conseguido levantarme de la cama para abrir los periódicos. Claro, y me encuentro con una polémica formidable, extraordinaria. El Partido Popular bloqueando una vez más la reforma de la ley de extranjería, delegando en sus varones negociar ahora la acogida de menores. Hoy lo cuenta el diario.es en su portada. Claro, el Partido Popular que tiene que ver cómo encaja dentro de sus promesas electorales, de sus simpatizantes y votantes, todo lo que han estado diciendo sobre la inmigración, pero cuando tienen la enorme responsabilidad, no solamente porque sea una cuestión humanitaria, que a lo mejor eso conseguirían taparlo, sino porque además parte de las comunidades autónomas que más presión migratoria reciben son del propio Partido Popular, de manera que si no acceden a algún tipo de reparto de migrantes, se montan unos problemas, unos buenos líos en esas comunidades autónomas, así que los varones regionales le pedían a la dirección del partido que, hombre, que igual en esto podían hacer una pequeña excepción y llegar a algún acuerdo con el gobierno. Lo que pasa es que el PP tiene la presión extraordinaria de la extrema derecha, gobierna gracias a la extrema derecha en algunas comunidades autónomas, están apoyados por ellos y desde la extrema derecha les han dicho que de eso nada, que como haya acuerdo no va a haber presupuestos. Así que el lío es monumental porque la irresponsabilidad se ha adueñado de las conversaciones políticas, se rompen los puentes, el PP bloquea esta reforma de la ley de extranjería y nadie se hace cargo de estos menores desamparados, de estas personas que llegan a nuestro país, que tienen extraordinaria necesidad de protección y también de acogimiento y
todo el mundo mirando para otro lado. Bueno, vamos a verlo porque está en las portadas de los periódicos y hoy en la cafetera luego tenemos además un montón de cosas aquí interesantes que os van a gustar, porque fijaos, vamos a hablar de libros, hablaremos con Miki Otero. Ha publicado una novela en Alfaguara que se llama Orquesta, y vamos a hablar de las fiestas del pueblo, las fiestas de los pueblos, porque de eso va la novela, pero además nos va a permitir mantener una conversación sobre algo que es un elemento tan antropológico que convoca cada verano a cientos de personas en los pueblos, gente que aprovecha el paréntesis que supone todo el año para volver a verse y hacer como si no hubiera pasado ni un solo día y volver a conectar con gente con la que solo tienes la oportunidad una vez al año de verte. Bueno, las fiestas de los pueblos que además tienen sus propios elementos, sus propias connotaciones, lo hablaremos con Miki Otero porque ha construido una novela con personajes en torno a eso, cómo van evolucionando, cómo van cambiando en función de esas convocatorias en las fiestas de los pueblos, y eso nos da la oportunidad también de conversar un poquito en torno a ese tema, así que luego hablamos con Miki Otero. Bueno, también en videojuegos, ¿sabéis que se cumplen 30 años de la PlayStation? Ha cumplido esta semana 30 años. Muchos de vosotros la recordaréis cuando salió allá por el año 94, en el 95 es cuando se consolida, pero en el año 94 cuando sale esta plataforma de videojuegos que ahora es una auténtica referencia, pero se cumplen 30 años, lo conversaremos con Jorge Peral. Bueno, hablaremos también de series, en plata o plomo, de la serie Sherlock Holmes. La hemos descubierto por casualidad, en Prime. Es una serie de la BBC, ya tiene algunos años, es de, no sé, tiene 3, 4 o 5 años, pero tiene varias temporadas y es muy interesante porque es una reedición de Sherlock Holmes que han hecho en la BBC, pero lo han traído a nuestros días. Es un investigador que mantiene sus hábiles dotes deductivas, lo cual le permite resolver todo tipo de crímenes, pero lo han traído, pero ahora lleva smartphone. Y aunque sigue teniendo sus peculiaridades, sus extrañezas, sus rarezas, sus excentricidades y acompañado siempre por su fiel Watson. La serie está muy bien, la verdad, la descubrí por casualidad, luego la hablaremos, luego lo vemos. Así que tenemos un menú muy interesante a lo largo de la mañana, donde también veremos las portadas de la prensa internacional, veremos cómo han tratado las noticias sobre España en esta semana, o sea que hay mucho lío, mucha materia que cortar en esta mañana. Así que sentaos cómodamente porque empieza la cafetera. Es que esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, cafeteros. Me llamo Nacho, soy de Madrid y ya puedo decir con mucho orgullo que soy miembro de la cafetera. El principal motivo por el que me he hecho mecenas es porque ya os llevo escuchando bastante tiempo y me parecía feo el escucharos sin aportar y aprovecharme un poco de la gente que estáis aportando. Y la verdad es que no está bien, eso no está bien. Así que bueno, pues he decidido colaborar y os puedo decir que reconforta y que te hace sentir muy bien. Y os animo a todos a que lo hagáis. Un saludo a todos y muy buenos días. Gracias, Nacho. Gracias de corazón. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a todos los que estáis acudiendo a la llamada de la cafetera, a quienes os hemos pedido que apoyéis este crowdfunding, que apoyéis esa llamada que hemos hecho. Tenemos como objetivo duplicar, ya lo sabéis, el número de suscriptores, el número de mecenas. Es la mejor forma para que este programa tenga fortaleza para sobrevivir. Es la mejor forma también para conseguir que entren en el debate público noticias relacionadas con la inmigración, con los derechos humanos, con la pobreza, con el feminismo, con la vivienda, con las políticas públicas, en fin, en el esfuerzo que hacemos cada día por defender también este espacio democrático en el que deberían nadar los medios de comunicación. Bueno, pues bien, fijaos, porque tenemos muchas materias relacionadas con estos temas esta mañana en las portadas de los periódicos, algunos asuntos como este bloqueo de la negociación para repartir a los menores inmigrantes. Los populares, el Partido Popular, la derecha, endurece su postura después de que Vox, la extrema derecha, haya amenazado sus acuerdos. Las negociaciones ayer entre el Gobierno y el PP para intentar resolver esa distribución de menores inmigrantes en diferentes comunidades autónomas, al final esas negociaciones han fracasado.
2 horas de reunión, el Partido Popular, amenazado por Vox ante cualquier concesión, no ha movido ni un centímetro sus posiciones de máximos y condiciona su apoyo a que el gobierno cumpla con sus exigencias en política migratoria. Lo cuenta esta mañana el periódico El País en su portada, que destaca que efectivamente el nulo resultado del diálogo decepcionó al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo, y se culpa al PP de reventar esa reunión. En efecto, ayer el Partido Popular lo explicaba, decía, no se puede alcanzar acuerdos con este gobierno, y metía también la corrupción de por medio. Y que el ministro ha venido aquí a actuar con normalidad, como si no fuese sujeto de investigaciones policiales y judiciales. Lamentablemente no hay ningún acuerdo. No hemos podido alcanzar ningún acuerdo porque hoy el Gobierno no ha traído ninguna propuesta. Lo único que sabemos es que no acepta el marco del Partido Popular, que cuenta con el respaldo de 12 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Así que el PP ha decidido romper los puentes y mirar para otro lado en un asunto tan sensible que además afecta a sus propias comunidades autónomas, pero que deja en una situación muy difícil el reparto de menores. Es intolerable, es inhumano, es arcaico y lo peor de todo es que además es oportunista. Porque ¿cuál es el problema? Que el PP está recibiendo enormes presiones por parte de la extrema derecha. Al final se convierten en una marioneta de estas formaciones políticas. Fijaos lo que ocurrió con Juan Gallardo, Vox, en Castilla y León. Fijaos el tono con el que se maneja, la arrogancia que se permiten para con el Partido Popular, pero también la toxicidad tan extraordinaria que introducen en el debate público. No sé cómo explicárselo ya, se lo he dicho de todas las maneras posibles. Con el PSOE no hay nada que negociar, señor Mañueco. ¿Quiere que se lo repita? Con el PSOE no hay nada que negociar. Se lo repito, con el PSOE no hay nada que negociar. ¿Le ha quedado claro? Con el PSOE no hay nada que negociar. Hay una urgencia nacional. Salga usted a la calle, bájese del coche oficial y hable con la gente corriente. No hay otra prioridad para las gentes de Castilla y León que echar al gobierno socialista que está arruinando y quitando las libertades a los españoles y muy especialmente a los españoles de la España olvidada. Y eso es lo malo de acabar dependiendo de la extrema derecha, que la arrogancia, la condescendencia con la que les hablan a los del Partido Popular es extraordinaria en aquellas regiones donde dependen de sus votos. Pero bueno, el caso es que no sale adelante. No es el único asunto que esta mañana llevan las portadas de los periódicos, también en materia social, porque hay numerosos asuntos relacionados también con las políticas de vivienda. Los pisos se encarecen un 8% en el último año al aumentar la demanda. El crecimiento de la población, la escasa oferta, la mayor facilidad de crédito disparan los precios, explica esta mañana La Vanguardia, que además anuncia también en Barcelona. Intentan poner coto al alquiler temporal, un cambio urbanístico, una medida que, desde luego, en otras comunidades autónomas echamos mucho de menos. Fijaos, en este edificio, 50 familias, y en la comunidad hemos detectado 17 apartamentos turísticos ilegales, que no solamente no están dentro de la normativa, sino que además en esta comunidad de vecinos se votó prohibir los apartamentos turísticos. Bueno, se lo saltan por la torera y las administraciones, ¿creéis que hacen algo? Cero patatero. Pues bien, en Barcelona han decidido intentar poner coto a esta situación y, mientras tanto, también seguimos arrastrando las consecuencias de la DANA. ¿Sabéis que España tiene 2.000 infraestructuras clave que están en alto riesgo de inundación? 1.500 edificios que alojan escuelas, hospitales, aeropuertos, 700 tramos de carreteras, vías de tren que figuran en la lista. Son los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que han hecho este catálogo de lugares que están expuestos a las inundaciones y sobre los que necesitaríamos políticas de Estado para transformar, proteger, porque lo que parece anuncian todas las entidades científicas es que ese fenómeno está en crecimiento. Sumadle que en los próximos años, además, llevan las organizaciones no gubernamentales décadas advirtiendo sobre esto. Lugares construidos en zonas inundables. También el cambio
en el nivel del mar. Yo recuerdo cuando Greenpeace publicó aquellas imágenes, ¿os acordáis? Unas proyecciones de cómo quedarían las costas españolas, algunas regiones muy turísticas, si seguíamos desatendiendo la emergencia climática, si sube la temperatura con el deshielo, si sube el nivel del mar. Bueno, quedaban arrolladas muchísimas zonas turísticas, provocó el enfado de muchísimos alcaldes. Pues aquí lo tenéis. Pues el caso es que 2.000 infraestructuras clave están en alto riesgo de inundación, construidas en zonas de alto riesgo de inundación. Hoy lo lleva el periódico La Vanguardia también a su portada. Y mientras tanto, pues sí, la Constitución, que cumple 46 años de vaivenes, con el derecho a la vivienda, como dice el periódico de Cataluña, y mientras la última norma, la de la vivienda, del año 2023, que está en entredicho porque hay reticencias de numerosas comunidades autónomas. Cuenta el periódico de Cataluña que hay 3 leyes, numerosos decretos que han intentado sin éxito desde 1978 garantizar el acceso a un techo digno, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución, y esto resulta imposible. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Bueno, y hay otros asuntos. Sánchez anunció ayer un programa de migración legal y segura para atraer trabajadores de África. El objetivo es abrir una nueva era en la relación entre España y África, que será de igual a igual, dijo ayer, en esta estrategia para la movilidad laboral. Lo anunció el presidente en la presentación de la Estrategia España-África 2025-2028 en la Moncloa, junto a varios dirigentes de ese continente. El objetivo sería crear unas vías legales y seguras para los migrantes y reforzar también los sistemas de formación en los países de origen para evitar que las personas que tienen que marcharse de su país acaben en manos de mafias que trafican con seres humanos. Pedro Sánchez lo anunciaba con estas palabras. Esta estrategia que hoy presentamos es un instrumento para fortalecer las relaciones entre África y España en un mundo con una extraordinaria complejidad y con unos desafíos que son compartidos, pero también es una declaración de intenciones que me gustaría compartir con todos ustedes, porque es un compromiso de colaboración de igual a igual, un reconocimiento de la posición y del rol que debe jugar África en el orden internacional. Hoy damos un nuevo paso en esa alianza entre España y África y lo hacemos en busca de un futuro más rico, más sostenible y sobre todo más justo. Fijaos que coincide precisamente con algo que hemos conocido esta semana. Hay una crisis de mano de obra que amenaza la reconstrucción de Valencia. Lo dicen las patronales de las constructoras. Las constructoras piden 30.000 trabajadores. Urgen al gobierno a traer inmigrantes. Solo recuperar los puentes, las carreteras y el metro de Valencia podría costar 2.600 millones de euros y no hay mano de obra suficiente para hacerlo. Bueno, pues la reconstrucción de la Dana, la inmigración, la fuerza laboral también que supone el oportunismo y el interés de las grandes empresas cuando lo necesitan. Y también hemos visto que todavía la gestión de la Dana sigue conllevando un gran debate. Diana Morán recalca que Mazón se borró del 29 de octubre, pero no puede borrarse de la recuperación. La Valenciana va a necesitar unos presupuestos. Y al principio el señor Mazón hablaba de que básicamente todo el dinero lo tenía que poner el gobierno de España. El señor Mazón se ha borrado del día 29 de octubre, dice que ni estaba ni tenía por qué estar, pero no se puede borrar de la reconstrucción. Por tanto, desde luego le pedimos al Consell que elaboren unos buenos presupuestos, que hagan todo lo que tengan que hacer, que no borren a la Generalitat Valenciana porque es una institución muy importante con la que cuentan los ciudadanos. Así que mientras también necesitan presupuestos, necesitan sacar adelante esos presupuestos en la Comunidad Valenciana y el debate está abierto. Bueno, donde hay un debate también muy importante es, como siempre, en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ayer en una declaración profundamente clasista, la escuchamos haciendo un elogio al camarero tradicional, dice, uno más de la familia, en su familia. Y también recuerdo que mi abuelo, como mi tío o como mi padre, trataban a sus camareros y a su gente como uno más de la familia. Y tanto es así que allá donde estén, hoy todavía me acuerdo de ellos. Aquí en Madrid me ha pasado lo mismo. De hecho, esta es otra de mis confesiones. Yo no viviría en un sitio donde no hay un bar y un restaurante.
Porque no hay casoplón que te dé lo que da la gente. Y es de lo que se componen los bares, que lugares, precisamente de gente. Y no siempre se tiene por qué frivolizar y se tiene que reducir simplemente al alcohol. Es mucho más que eso. Qué verborrea, qué facilidad de palabra, qué pensamiento tan complejo. El caso es que ayer decía eso Isabel Díaz Ayuso, bueno, en la Comunidad de Madrid, que tiene un problema de evidente liderazgo político. Ayer sabéis que Óscar López formalizó su anuncio, finalmente, dice, se presentará para dirigir en el Partido Socialista la candidatura a la oposición contra Isabel Díaz Ayuso. Óscar López dice que desprecia la política de la confrontación que se hace en la Comunidad de Madrid. La verdad. Todo Madrid sabe, millones de madrileños, todos los madrileños de esta comunidad, los que viven en los 179 municipios que tiene la comunidad, en los 21 distritos de Madrid, todos saben la verdad. Y la verdad es que el PP quiere convertir Madrid en un club privado. La verdad es que ven la sanidad y la educación como un negocio de unos pocos en vez de como el derecho de todos. La verdad son los recortes y las privatizaciones que viene haciendo el PP en la Comunidad de Madrid en sanidad y en educación. La verdad es la de los mayores que murieron abandonados en las residencias durante el COVID. La verdad de los negocios del hermano, del novio, del padre, de Ayuso y de todo su entorno. La verdad de una comunidad cuyo principal problema hoy se llama vivienda, donde miles y miles de jóvenes, y no solo jóvenes, no pueden acceder a una vivienda, mientras su presidenta vive en un ático de 1 millón de euros que no puede ni podrá explicar. El PP, mientras tanto, dice el periódico El Mundo, contesta despreciando los ataques de Óscar López a Ayuso. Dicen que es un perdedor y Óscar López promete que confrontará con ella. Bueno, mientras tanto, los casos de corrupción también que salpican, que enfocan al gobierno, están en la portada de los periódicos conservadores en España. Vemos fotografías del registro en la casa de Koldo, imágenes del registro policial en su domicilio el pasado 20 de febrero, que vuelven ahora a las portadas, sentado, esposado, observando cómo la Guardia Civil se hace con algunos de los documentos y algunas de las cosas que buscaban en su piso. Mientras tanto, también García Ortiz acusa a la Guardia Civil de maniobrar en su contra, achaca irregularidades. El juez responde que no cabe reproche a una unidad tan especializada, pero sabéis este caso que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, pues también sigue con el foco colocado con mucho interés por parte de la prensa conservadora. Pero fijaos, en todo esto lo que estamos viviendo es una auténtica guerra cultural. Lo dice Milei, que ha aprovechado para atacar a Pedro Sánchez, a Zapatero. Hablaba precisamente de la batalla que tienen que dar, decía Milei, en todos los frentes y que han perdido tantos años. Y la otra vía es la vía de la batalla cultural. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque los socialistas, luego de caído el muro de la vergüenza, el muro del terror, el muro de la sangre, que no solo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, sino que además asesinó a 150 millones de seres humanos por una trasnochada de intelectuales imbéciles arrogantes. Hubo alguien que se le ocurrió decir que con la caída del muro era el fin de la historia. Nos retiramos del campo de batalla y ellos avanzaron sin ningún tipo de problema. Se nos metieron en las universidades, se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la cultura y como no tenían rival ganaron la batalla cultural. Básicamente porque nosotros no la dimos. Y en ese sentido se organizaron políticamente y fueron muy exitosos políticamente. En Venezuela, el asesino criminal de Maduro que lo siguió a Chávez, el mentor de toda esta basura, digamos, Fidel Castro y sus secuaces que hoy siguen en el poder. Entonces, o en España, tener Zapatero, Sánchez y demás torturas que tienen los pobres españoles con eso. Alegra ver que Milei piense que han perdido la batalla cultural. No sabíamos en la izquierda que
íbamos ganando. Pero en todo caso, sí, que el pensamiento que defiende los derechos humanos, que defiende la integración, que defiende la igualdad, que defiende la fraternidad, que estaba ganando. Bueno, es de agradecer y toda una lección también que debe escuchar la izquierda, porque ya sabemos dónde están, dónde desean dar la batalla cultural. En todo caso, un discurso lleno de mentiras, de falacias. ¿Cómo que no dieron la batalla cultural? ¿No la dio Videla en Argentina? ¿No la dio Pinochet en Chile? ¿No la han estado sistemáticamente dando en todos los gobiernos norteamericanos? ¿No la han dado desde la caída del muro de Berlín? Es absolutamente falso que la batalla cultural no la hayan dado. Lo que pasa es que la han perdido porque es inhumana. Ese es el problema. Bueno, vamos con la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo cada semana en La Cafetera para hablar de la imagen que proyecta España en el exterior a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, también para resumir un poco las coordenadas de actualidad que han tenido más impacto en esta semana. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, y en esta página de actualidad esta semana ha sido noticia la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Esa reunión, la cumbre del PSOE, decían algunos medios internacionales que se ha producido sobre un fondo de escándalos, ¿no? Sí, fíjate que hasta ahora, sí se habían hecho eco los medios internacionales de algunas de las acusaciones de corrupción, pero de las últimas, o digamos de todas las nuevas revelaciones sobre el caso Ábalos con la declaración de Albama, incluso las acusaciones contra el hermano de Pedro Sánchez, esto había pasado bastante o con poca repercusión en los medios internacionales, pero sí que hay algunos medios que lo han puesto de relieve, aprovechando y resaltando, digamos también explicando que pese a todo esto, pues Pedro Sánchez había sido reelegido secretario general del Partido Socialista en el congreso que había celebrado la formación en Sevilla, ¿no? Se destacaba además que es la cuarta vez que lo consigue, que Pedro Sánchez es elegido secretario general. Algunos medios incluso mencionaban el periodo ese, decían que desde 2017 era de forma ininterrumpida, que antes lo había sido, aunque había habido un periodo en el que dejó de serlo cuando fue más o menos expulsado en aquel episodio, pero se ponían de relieve que ahora estaba el dominio, digamos, el control del partido de Pedro Sánchez era bastante contundente y de hecho que había recibido el 90% de los votos. Pero ponían de relieve que pese a todo esto, en estos momentos la figura de Pedro Sánchez estaba debilitada, por un lado por la falta de mayoría parlamentaria del gobierno, que le ponía siempre en situación complicada, y luego por algunos casos de corrupción que afectaban sobre todo a su entorno, ¿no? Y en este caso concreto, por ejemplo, había un reportaje de Associated Press que luego republicaron bastantes medios estadounidenses que explicaba que el presidente español estaba en plena pelea contra varios casos judiciales que él consideraba que formaban parte de la campaña de difamación de la extrema derecha, pero explicaba un poquito en qué consistían el caso de Begoña Gómez, el de su hermano David y también el caso Ábalos, que había sido uno de sus ministros y su brazo derecho. Algo parecido decía Le Figaro, aunque ponía de relieve que había sido reelegido, el titular era que es reelegido a la cabeza del Partido Socialista, pero con esta expresión sobre fondo de escándalos, y señalaba, también mencionaba estos casos y las últimas revelaciones que han afectado tanto al presidente como al Partido Socialista. Y otros muchos medios internacionales también han recogido. Der Spiegel, el semanario alemán, por ejemplo, explicaba que había vuelto a ser confirmado como líder del Partido Socialista. Radio France, Südwest, Handelsblatt, ABC News, en fin, bastantes medios internacionales lo han puesto de relieve. No es la única noticia en nuestro país. Estos días tenía mucha repercusión. Claro, hemos visto también que España va a ser la segunda economía de la OCDE que más crezca
en el año 2024. Ha sido la revisión al alza que ha hecho la OCDE, pero la situación económica de nuestro país reiteradamente sale en la prensa internacional. Ahora la revista Fortune, ¿no?, ha resaltado el crecimiento de la economía española. Sí, la verdad es que los buenos datos económicos de España es uno de los asuntos que llaman la atención. Hace muy poquitos días el Financial Times, la Biblia de la información económica, ponía de relieve que la economía española va a ser probablemente en este año 2024 la de mayor crecimiento, de tasa de mayor crecimiento entre todas las naciones desarrolladas, eclipsando incluso la de Estados Unidos, ¿no? Y esto es uno de los asuntos que destaca la revista Fortune, poniendo de relieve los datos macroeconómicos, pero además era una columna que firmaba un empresario llamado Jorge Lluch, ponía de relieve intentaba poner el foco en lo que consideraba que era el verdadero motivo de este buen momento económico de España. Y bueno, pues era llamativo, es un motivo que se sale un poquito, él mismo explicaba que era una teoría particular, pero que más allá de todo lo que se había señalado, pues desde el turismo, la inversión extranjera o la inmigración, el gasto público, que eran algunos de los elementos que en general se ponía como motivo, realmente como explicación de esta buena situación económica de España, él ponía el foco en otro aspecto, que era en concreto la capacidad que había tenido España en los últimos años para atraer startup y para atraer emprendedores, ¿no? Y en este sentido, pues ponía como ejemplo la ley de startups que aprobó el gobierno español en 2022 y que defendía que había generado un marco legal y financiero muy favorable a la creación y al crecimiento de empresas de estas nuevas empresas, sobre todo dedicadas al sector de la tecnología, que ponía pues como uno de los grandes motivos que explicaba este buen momento económico. También hablaba un poquito de cómo, a pesar de que en las universidades españolas o el gobierno, digamos el Estado, invertía menos que otros países en las universidades, pues realmente en los últimos años se habían convertido en importantes centros de investigación en campos como la inteligencia artificial, la robótica o las energías renovables, y además en muchos casos estaban funcionando como incubadoras de emprendedores, ¿no? Ponía un poquito este contrapunto diferente y positivo al buen momento económico de España, y lo que sí destacaba es que aunque había sido esta ley de startups de 2022 un paso en la dirección correcta, pues pedía que se insistiera y que se reforzara este camino para realmente consolidar a España como decía algo así como la joya de la corona europea, porque también es otro de los aspectos que destacaban, ¿no? Que todos estos buenos datos económicos de España se producían precisamente revirtiendo cierta tendencia de declive en la Unión Europea y en general en las economías de la zona euro, y que para mantener esto pues proponía insistir por este camino. Que también en estos días se ha hablado de otras cuestiones más del ámbito social. Liberación se ha hecho eco de la celebración en el Senado de la cumbre antiabortista. Reunió a la fachosfera mundial, decían. Sí, el titular era contundente, desde luego, porque hablaba de eso, ¿no? De cómo una cumbre antiabortista en Madrid había reunido a la fachosfera mundial, adoptando un poco este término que realmente está pululando por las redes sociales. El diario francés, el prestigioso diario francés de izquierda, lo que recordaba es que en apenas 8 meses esta es la segunda vez que la capital española acoge decía algo así como la flor y nata de la extrema derecha planetaria, porque recordaba aquel mitin electoral previo a las elecciones europeas, Viva 24, que organizó Vox en Madrid, y que también tuvo la presencia de numerosos destacados políticos ultraconservadores. Pero en este caso concreto lo que explicaba es que se había celebrado una cumbre abiertamente antiabortista, organizada por una organización que lideraba José Antonio Cast, el político chileno que había sido el rival de Gabriel Boric en las últimas elecciones presidenciales, y que esta organización defendía la familia y los valores católicos reaccionarios, decía el propio Libération, intentando destruir las conquistas del feminismo y también de los derechos obtenidos por la comunidad LGTBI.
bueno, pues este hecho de que se hubiera celebrado esta cumbre en el Senado era especialmente resaltado por el diario francés porque decía que pues se habían reunido en este acto numerosas personas de ideología pues abiertamente antifeminista, homófobo y transfobas. Y explicaba que había sido posible porque en esta Cámara el Partido Popular tiene mayoría absoluta y era el partido que había permitido este acto. Oye, otro asunto ha pasado más inadvertido, aunque ha tenido algo de repercusión en España, pero la nueva ley que va a instaurar un registro obligatorio de viajeros en España para los hoteles, Airbnb, etcétera, ha provocado mucho revuelo fuera. Dice que aquí ha recibido acusaciones de que nos estamos encaminando al gran hermano, ¿no? Sí, es uno de los términos, el hoteles Big Brother o una ley Big Brother, una ley Gran Hermano, es uno de los titulares que se repite en bastantes medios internacionales que se han hecho eco de esta nueva ley en España, que entró en vigor esta norma que establece la obligatoriedad de un registro de viajeros, entró en vigor el pasado 2 de diciembre y ya en los días previos numerosos medios internacionales, especialmente los británicos y en muchos casos tabloides, lo señalaban, ¿no? Ponían de relieve o aseguraban que en España iban a obligar a todos los turistas a dar toda una gran cantidad de información personal, incluso decían que iban a tener que presentar los balances bancarios. El caso es que la normativa ha generado mucho revuelo. Sí es cierto que es una ley que ha impulsado el Ministerio del Interior. Esto también lo destacan algunos medios internacionales para intentar luchar contra el crimen organizado y contra el terrorismo, es decir, que tiene motivación de seguridad, pero obliga no solo a los hoteles o a los alojamientos turísticos tipo Airbnb, sino también a agencias de viajes o a empresas de alquiler de coches a recabar una gran cantidad de información personal de sus clientes y además a enviársela o a facilitársela al gobierno por estos temas de seguridad. Y esto ha hecho que, bueno, pues que desde sobre todo inicialmente incluso algunos tabloides británicos hablaban de un boicot de los turistas ingleses porque consideraban que era una invasión de la privacidad. Ha hecho que bastantes otros medios hablen de una ley Big Brother, desde de Telegraph a Le Dauphiné, la Dépêche en los diarios franceses o incluso la revista Fortune, que por un lado también hablaba de otra vertiente de las startups y de la popularidad de las startups, también utilizaba esta expresión y ya te digo que ha generado bastante revuelo, aunque luego algunos han matizado, ¿no? Por ejemplo, de Telegraph, que sí que inicialmente pues se mostró bastante crítico, luego publicó 2 días después un artículo en el que explicaba la verdad sobre la normativa Big Brother, ¿no? Explicaba que sí, los turistas iban a tener que dar bastantes más datos e información personal, pero no que había algunos bulos como el hecho de que se iba a exigir el balance bancario y algunos otros datos más concretos. Pero es verdad que también otros medios como Euronews o incluso televisiones de otros lados, la NDTV, que es una televisión india, ePaper, Paris Match, todos estos, Le Soir, el diario belga, se han hecho eco de esta nueva ley en España y algunos advierten que puede generar el efecto de desanimar o de obligar o de forzar que vayan a otros destinos, aunque esto es un poco también el argumento de la industria turística que se opone y que está pues muy en contra de esta norma, que considera que además, y esto lo destacaba por ejemplo Sud-Ouest, el diario francés, considera que aumenta el trabajo burocrático de todas las empresas que se dedican al turismo y pues que esta obligación de recoger tantos datos, en Sud-Ouest decían que era entre 40 y 60 datos personales de los clientes iban a verse obligados a recabar las empresas de turismo y que pues esto, además del tema de la privacidad, iba a generar incluso retrasos o problemas en la industria turística. Así que, bien, con eso puesto, también, luego decíamos antes, se celebró el Congreso del Partido Socialista con las consecuencias políticas, pero allí ha ocurrido algo que también en términos sociales tuvo cierta repercusión en España y que fuera ha sido recogido. La decisión del PSOE de excluir el Q+ de las siglas LGTBIQ+, que ha tenido eco fuera, ¿no? Algunos medios, incluso Newsweek, lo han puesto de relieve.
Sí, la verdad es que es, por un lado, esa decisión del Partido Socialista de excluir el Q+ de las siglas, que realmente hace referencia a las personas queer e incluso a las de género líquido. Bueno, pues esta decisión ha generado bastante revuelo. La ponía de relieve, por ejemplo, el diario Le Monde, el diario francés, que explicaba que esto que obedecía un poquito a la lucha que había entre dos corrientes feministas en el seno de la izquierda en España, y que esto evidenciaba como el Partido Socialista pues habían ganado, digamos, las feministas clásicas. Pero también se explicaba, y eso también era destacado por Newsweek, como decías, el semanario estadounidense, y también por el diario británico The Telegraph, que además de esta exclusión de el Q+ en las siglas, el Partido Socialista había anunciado que iba a impulsar algún tipo de limitación o de prohibición de la participación en competiciones de deporte feminista de las personas trans. Y esto, bueno, pues había provocado un gran rechazo por parte de activistas, incluso acusaciones de transfobia hacia el PSOE, que bueno, pues habían sido destacadas en estos medios, ¿no? The Telegraph, por ejemplo, lo ponía de relieve, y Newsweek hablaba de esta acusación de transfobia y de cómo este señalamiento a las mujeres trans en aspectos deportivos, que por otro lado es una de las maneras en que la derecha, la ultraderecha, está utilizando la está utilizando como un elemento de la lucha cultural para intentar limitar los derechos de la comunidad LGTBI. En este caso concreto, pues el Partido Socialista era señalado por haberlo hecho en España. Así que ese es uno de los asuntos. También hemos visto cómo The Guardian le dedicaba un reportaje a Joan Busquets, el último guerrillero antifranquista, el último maqui, ¿no? Sí, le dedicaba un reportaje, sobre todo por esta demanda que ha presentado Joan Busquets, que tiene en la actualidad 96 años, y que el día de Guardian pues trazaba un poquito su biografía, ¿no? Como bueno, pues participó en la guerra civil, luego desde Francia, después, una vez terminada la guerra, siguió como un maqui, como un guerrillero antifranquista, luego fue detenido, estuvo 20 años encarcelado, y después de todo esto, después se exilió a Francia. Explicaba un poquito en el reportaje toda la trayectoria vital de Joan Busquets, pero como ahora, después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, había presentado una demanda al gobierno español y pidiendo 1 millón de euros como una reparación, ¿no? Explicaban un poquito que la Ley de Memoria Democrática abría la puerta a algún tipo de reparación moral a las víctimas del franquismo, y que en este caso Joan Busquets pues había ido más allá y estaba reclamando no solo una reparación moral, sino una reparación económica en este caso. Aunque explicaban que era más, digamos, una especie de reivindicación de justicia que realmente un asunto de dinero, ¿no? Un poco para poner el foco sobre lo que había sucedido en España después de la transición, sobre la falta de reparación o de indemnización hacia muchas de estas víctimas. Y bueno, pues hablaban también con su abogado, explicaban un poquito el recorrido que podría tener esta demanda, pero sobre todo servía pues para que el diario británico pusiera el foco en la figura también de los maquis y los guerrilleros antifranquistas, ¿no? Que incluso después de la guerra siguieron luchando a su manera contra el régimen. Bueno, pues es el retrato que ha hecho la prensa internacional de nuestro país, que repasamos cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados.
Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, no me dirás que no te ha gustado la propuesta, siempre traes cosas angustiosas. Yo te diré que la descubrí por casualidad, buscando algo que me permitiera abstraerme un poquito de la cruda realidad, y me ha gustado mucho. Sherlock Holmes en Prime. Sí, la verdad es que tengo que decirte que pensé una cosa de época muy tú, ¿sabes? Como muy más relajada. Claro, y sí. Muy victoriano. Exacto. Y no. El primer arranque del primer capítulo es un tipo que está teniendo una pesadilla porque ha estado en Afganistán, creo recordar, que es un soldado. Sí. Y claro, me quedé loca porque pensé, ¿por qué me recomiendas Sherlock Holmes si luego me encuentro con esto, no? Es Watson el que tenía las Sí. pesadillas. Sherlock Holmes es una adaptación de los clásicos, pero reconvertidas y llevadas a nuestro tiempo. O sea, un investigador privado, aunque no es exactamente investigador, se llama Sherlock Holmes, vive en Baker Street, tiene de compañero a Watson, pero tienen casos actuales, modernos, llevan teléfono móvil. Pero es una reconversión bastante inteligente. O sea, a mí me ha gustado ese juego precisamente porque lo traen a nuestros días. Watson es una eminencia, pero también un tipo un tanto psicópata. De hecho, no tiene amigos, nadie quiere estar a su lado porque es pues un aventurero, pero también independiente, egoísta, pero muy arrogante, pero eso sí, un genio de la investigación sobre los delincuentes, de la investigación policial. Está muy guay porque no son capítulos especialmente... pero es una serie de, pues eso, policíaca, ¿no? Sí, yo la he visto en Amazon, he visto que también creo que la tiene en Netflix, que esto me ha llamado la atención, y luego creo que está muy bien que, bueno, te descoloca como me estabas tú diciendo. A mí me hablaste de Sherlock Holmes, me pongo a buscar, de repente me encuentro un tipo que es soldado con estrés postraumático, que es en este caso Watson, Martin Freeman, que es un actor bastante conocido, ¿no? Secundario, pero bastante conocido, digo Watson, y Sherlock Holmes, que hace un papel increíble, Benedict Cumberbatch. Y lo que me ha costado entender es, esta es una serie que lleva como del 2010 al 2017, porque encuentro como referencias todo el rato antiguas, bueno, fíjate, 2010, antiguo, pero sí me ha parecido como que llevaba un tiempo y yo no la tenía en el radar, y en el fondo es un true crime. Ahora que está tan de moda hacer sucesos, ¿no?, en televisión y en plataformas, en el fondo es una especie de serie de ficción donde se analizan asesinatos, no sé cuánto tienen de componente real y cuánto tienen de ficción, y hay un tipo que los investiga junto con la policía, que es Sherlock, al que se le apunta, tú decías un tipo raro, yo creo que se le apunta siempre algún tipo de diagnóstico de salud mental, pero que le permite pues echar una mano a la policía, ¿no? Entonces, bueno, como que junta muchos ingredientes que me ha sorprendido, la verdad. No me esperaba encontrarme esto, me esperaba algo de época, como te decía. A lo mejor es súper conocida y a mí se me había pasado, porque es británica, ¿no? Porque el actor Benedict Cumberbatch es el típico rostro que te suena mucho, pero yo no le tenía muy identificado. Pero veo que sí que había estado interpretando a Stephen Hawking en la película de televisión de Hawking en el año 2004. Y ha tenido en Amazing Grace también, y luego en el célebre detective Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Claro, es súper difícil innovar en una serie, en un personaje como Sherlock Holmes, al que se le ha dado tantas vueltas, que ha tenido una y otra edición diferente en televisión, en cine, ha tenido todo tipo de aventuras. Y claro, ver una suerte de reinvención es muy singular también. Sí, eso es lo que a mí más me sorprendió. Es verdad que este es un actor, como tú decías, el protagonista, Benedict Cumberbatch, que ha sido hiper conocido, es conocidísimo en la tele británica. De hecho, esta serie está hecha por la BBC, lo cual pues siempre es garantía también de calidad. No sé si de éxito, que en este caso sí, pero casi siempre de calidad. Y es un personaje que ha aparecido mucho, este actor, en películas, iba a decir de superhéroes, ¿no? Thor, Avengers, Endgame, Spider-Man, en fin, ha salido como muchas películas de esta. Incluso creo que le ha llegado a poner voz al Hobbit en todas las películas también de esta saga, ¿no? Pero pues, es un actor muy británico con todo lo que eso conlleva. Y es verdad que era muy difícil, que a mí es el reto, me dio un poco de pereza cuando me lo dijiste, entrar a ver Sherlock Holmes otra vez.
otra vez, porque se han hecho 1000 versiones, ¿no? Desde la literatura y desde el cine. Pero es verdad que han sabido traerlo a lo que yo te decía, ¿no? Que es como una especie de true crime de los de ahora, que triunfan en todas las plataformas. El primer capítulo es un asesino en serie que provoca suicidios. No vamos a contar mucho más, que ya sabes que los spoilers no me gustan. Y la policía se siente completamente incapaz de con las pistas que tiene, dar con el tipo que lo provoca, y tira de una especie como de un personaje un poco extraño que tiene unas habilidades y que se llama Sherlock Holmes. Es verdad que es muy curioso que todo el mundo asume que se pueda llamar Sherlock Holmes en el siglo XXI y que tiene un amigo que le ayuda, que se llama Watson, en el siglo XXI, y que nadie cae en que es un personaje literario, ¿no? Pero me gusta, y además la factura de la BBC es increíble. Porque además, siendo que han traído a nuestro tiempo al protagonista, Sherlock Holmes, siendo que vive en la realidad contemporánea, mantiene un poco esa esencia así, un poquito victoriana, en su vida, en su apartamento, en sus costumbres cotidianas, a pesar de que le vemos con un iPad, con internet, con un smartphone. A mí, si hay algo que me resulta, yo descubrí a Sherlock Holmes, yo debía tener 14 o 15 años cuando descubrí los libros. Me apasionaron, me fliparon, sobre todo porque me parece que son de un magnetismo las habilidades de deducción que me parecieron fascinantes desde crío. Y es verdad que esto en la serie lo tiene maravillosamente bien recogido este capítulo. O sea, al final la serie lo que estás viendo es que te quedas embelesado. Es muy magnética esas habilidades de deducción de querido Watson, porque llevas barro de color marrón que solo se da en la zona del norte de Gales, mientras que solo llovió ayer y por eso las manchas que llevas en el automóvil. Es absolutamente maravilloso frente a la policía de Scotland Yard. Y luego el indestructible archienemigo Moriarty. Claro, tiene a los principales personajes, a Watson, que además está reconvertido. Watson es un exmilitar que había estado en Afganistán, que de pronto se encuentra por casualidad, porque estaba buscando piso para compartir, se encuentra por casualidad en su camino a Sherlock Holmes, conectan y le sirve muy bien a Sherlock Holmes para que le saquen de apuros y también para que le sigan en sus locuras. A mí me parece que al que le guste un poquito el género así de detectives, policíaco, en las series de misterio, está muy bien llevado. Creo que dura unos 90 minutos, o sea, son episodios relativamente largos, pero tiene 4 temporadas. Y 13 sí, es verdad que son episodios más largos de lo que estamos habituados, y me ha encantado una cosa que has dicho. Cuando tú descubriste qué edad tenía Fernando. Sí, pues eso, 14, 15 años. Sí, por ahí. Ha llovido un poco, pero fíjate qué capacidad tan increíble de los creadores de esta nueva serie de volverte a enganchar con un personaje que tú conoces en profundidad, porque lo conoces desde que tienes 14 años, con todo lo que el mundo moderno conlleva. Bueno, pues sí, móvil, iPad, seguimientos, en fin, investigar un asesinato hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años, vamos a decir, cuando tú tienes 14. Y es increíble que mantenga una trama y un poco esa pureza, ¿no? ¿No te parece que mantiene la pureza? Sí, un poco eso, porque paradójicamente, aunque está llevado a nuestros días, mantiene el aroma, el clima, el ambiente de la época original de Sherlock Holmes. Que parece ese Londres oscuro, sumido en la niebla, a pesar de que se suban en taxis modernos, ¿no? Pero la paradoja, lo que es increíble, es un poco lo que dices tú. ¿Cómo es posible que un personaje creado por Arthur Conan Doyle nos encontremos que tenga esa capacidad para trascender al tiempo? Porque estamos hablando, claro, es un personaje de 1930, o sea, no sé en qué año, bueno, antes de los 30, pero muere en 1930 Conan Doyle. Pero ¿cómo consiguen, qué elementos, qué rasgos tiene que hace tan seductora la figura de Sherlock Holmes? No sé si es por sus habilidades eso de deducción, su capacidad para combatir el mal, o no sé qué es lo que buscaba la sociedad, pero es verdad que conecta en todos los tiempos, o sea, porque sigue siendo el gran personaje Sherlock Holmes, ¿no? A mí eso me parece alucinante. Bueno, es que para empezar, su creador es un genio, que será algo que sobrevive tanto después de tantos años, con tanta profundidad y con tanta capacidad, sobre todo creo que adaptarse a lo nuevo, que no hay tantos personajes ni en la literatura ni en fin, en la ficción.
Y luego creo que además hay un trabajo increíble de sus creadores actuales, ¿no? Sí, Es decir, de la sí, adaptación de los La creadores adaptación actuales. es brutal, sí. Exactamente. Los A actores mí eso están es lo que muy más me ha merecidos. sorprendido, ¿eh? Porque tú me habías preadvertido que era Sherlock Holmes y de hecho te mandé, ¿recuerdas? Una foto pensando, pero esto es lo que me ha recomendado, no entendía nada. Sí. Y me dice, sí, esa. Y me he puesto a verla y me está encantando. Sí, a ver, que también estamos hablando con una cierta pasión. Es una serie de entretenimiento que está bien. O sea, no es tampoco una Bueno, obra es que a veces hay que pasárselo bien. del séptimo arte, pero es verdad que es buena, es una buena serie, es amable y es llevadera. Y oye, en estos tiempos también te digo que se agradece, ¿sabes? A ver, amable. Va de asesinatos. Bueno, sí, pero chica, Que tú es que pasas de un extremo al otro. De reñirme a mí a querer asesinatos como algo amable. Sí, pero bueno, son un poco creíbles, ¿no? Mucho asesino Eso sí, en serie. están mucho bien asesino. hechos. Sí. Ana Pastor, Neutral, gracias, Ana, muchas gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Tiempo para los libros, para la literatura aquí en la cafetera, para recomendar, ya sabéis, cada semana acercarnos a algún autor, algún título. Orquesta, de Miki Otero. Clara Nuño, que es un retrato en parte, porque guarda muchas historias, pero en parte de las fiestas de pueblo. Sí, señor. Sé que estamos en invierno ahora, en el momento... Tú lo has traído aquí porque te trae nostalgia. Claro, en el momento en el que estamos grabando estamos en invierno, pero nos vamos al verano. Y nos vamos al verano gallego, que en Galicia ya sabemos todos que están las orquestas muy jugosas. Y nos vamos a un pequeño pueblecito gallego que no tiene nombre y a sus fiestas del verano, porque toda la novela transcurre en las fiestas de verano en años distintos, el mismo día, pero a lo largo de la historia. Y con esto Miki Otero nos cuenta un poco la historia de España, la historia de un abuelo que se sienta en un banco y espera una muerte, de un camionero que por fin se puede poner el traje de lentejuelas y de todas las personas que viven vidas distintas en distintos puntos de la geografía española a lo largo del año, pero que vuelven al pueblo en verano y siempre son los mismos. Las fiestas del pueblo como elemento de reencuentro, no siempre dulce, no necesariamente la vida en el pueblo, no siempre dulcificada, no romantizada, en este retrato que hace Miki Otero. Orquesta en Alfaguara. En Alfaguara, efectivamente. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Miki Otero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Miki. Ya sabes que en la cafetera intentamos acercar a los oyentes a títulos cada semana y te pedimos que nos hagas una pequeña presentación. ¿Cuál es la sinopsis de esta novela de Orquesta? Podríamos decir que Orquesta es una fiesta, y es en concreto una fiesta de pueblo en verano. Es el momento en el que nos reunimos todo tipo de personas durante unas horas frente a los mismos músicos y en la misma plaza, ¿no? Y entonces es la historia de esta noche de verano y de los personajes que bailan durante esa noche, que son personajes de todas las edades posibles, que nos contarán de alguna manera sus secretos, lo que les inquieta, y de algún modo en esta noche, porque todas las noches son la misma noche, en esta noche reverberarán esta misma fiesta en muchas épocas del pasado también. Y yo quería hacerte una pregunta. Tú eres un escritor muy catalán, muy de Barcelona, y de repente te vas a Galicia y te vas a una pequeña aldea gallega en la que hay meigas, supersticiones, tienes también la Santa Campaña. Bueno, ¿cómo has acabado en Galicia? Porque es de donde, si te fijas, de donde salían los personajes de mis novelas barcelonesas. Todos eran hijos de gallegos y además en el caso de Rayos y Simón, en el primer capítulo eran los padres o era el personaje el que salía de la aldea gallega para llegar a la ciudad, ¿no? Y de algún modo sentía que, no sé, por un momento personal mío, por un momento también en mi carrera, donde ya se me asociaba demasiado con la idea de novelista de Barcelona, por el propio tema de la novela, porque yo quería una novela coral donde hubiera personajes muy dispares y me parecía a mí como que la fiesta de pueblo era el lugar preciso, casi el único lugar donde nos juntamos todo tipo de personas a una hora. Una noche de verbena. Las fiestas de pueblo siempre tienen algo muy atractivo y en este país tenemos un arraigo ahí con las verbenas de verano y con las fiestas, pero tiene algo también de desmitificar la vuelta al pueblo, la vida en el pueblo. ¿Es posible?
Sí, no es una mirada mitificadora de lo neorrural, ¿no? Del pueblo como Edén aproblemático y como paisaje idílico donde se curan todos los males, como cuando la gente se iba a hacer las aguas a un balneario. No, un pueblo es un lugar vivo y por lo tanto un lugar humano y por lo tanto un lugar contradictorio donde los problemas a veces se cronifican, otros se alivian y donde hay gente y por lo tanto como hay personas hay conflictos, ¿no? Y entonces la novela no los evita porque bueno, pues una novela no es un panfleto y lo que intenta atrapar es cómo somos, ¿no? Cómo somos las personas. Que en este retrato coral aprovechas para contar un poquito la historia de España a través de las vivencias de los personajes. Háblanos un poco de esa decisión. ¿Cómo ves tú España a través de ese pueblo gallego? Sí, es curioso, ¿no? Porque tú a veces tienes una intuición cuando empiezas a escribir, ¿no? Y eliges una historia porque lo necesitas así, porque te da una serie de cosas, ¿no? Y Simón, la anterior novela, eran 30 y pico años, donde pasaba de todo, ¿no? Y donde se repasaban algunos episodios históricos del país y de la ciudad. Y pensé, bueno, voy a intentar controlar la explosión, ¿no? Y ceñirme a una noche y ceñirme a un valle muy concreto, pero de repente la novela empezó a crecer, ¿no? Y de repente yo pensaba, bueno, claro, esta fiesta ha existido no solo esta noche, ¿no? Esta fiesta ha existido en todas las décadas anteriores y me parecía muy interesante que a través de determinadas leyendas o de los recuerdos de algunos personajes, pues que me sirviera para esta misma fiesta, pues en los años de posguerra, cuando aún había huidos en el monte y maquis y señoras algo rebeldes que se quedaban embarazadas cuando subían al monte y luego eran estigmatizadas, o en los años de la transición, o en esta, lo que comentabais, en estos años más recientes donde se vende, digamos, el regreso al rural como una especie de panacea. Y de algún modo así fue saliendo, ¿no? Como realmente a través del corazón, de los ojos de estos personajes, pues bueno, también arrastran, digamos, la historia reciente del país, ¿no? Y además en esta novela es la música la que narra la historia, es un poco el hilo conductor. ¿Por qué? Además cuéntanos un poco esa idea de ralentizar el tiempo y que todo ocurra en una noche. No es la primera vez en tu literatura en la que juegas con que el tiempo se detenga en un momento. Sí, es atrapar como ese momento concreto, ¿no? En el que además hay como una especie de obligación a pasárselo bien, pero la gente carga con sus problemas también, ¿no? Me parecía como, bueno, que el tiempo es relativo y el tiempo narrativo de una novela todavía más, ¿no? Esto cualquier oyente lo puede poner en práctica y comprobar ahora mismo, cuando yo me calle. Es decir, que ponga su canción favorita y la escuche una vez, ¿no? Y entonces luego que la vuelva a poner, nada más acabe. Y que la ponga una tercera vez y una cuarta. La canción cada vez le parecerá más breve, más corta, ¿no? El tiempo de una canción, el tiempo de una novela es distinto al tiempo de la vida, ¿no? Y entonces a mí me gusta como en esta novela en concreto, cuando hablo de esa noche concreta de fiesta, pues a lo mejor un gesto puede ocupar pues muchas líneas, ¿no? Y de repente un año caber en una palabra, ¿no? Y esos juegos con el tiempo también para mí son interesantes porque me parece interesante también como, si os fijáis en las fiestas, en las verbenas, de algún modo con la gente pasa lo mismo que con las canciones, que son casi las mismas, ¿no? Aparece una canción, un éxito actual y puede caer otra, pero normalmente son las mismas canciones. Casi podríamos entrar en una verbena sin reloj y saber qué hora es, solo porque pues, a la 1:35 suena la bilirrubina y a las 2:30 volando voy, ¿no? Y de algún modo pasa lo mismo con las personas. De algún modo pues se renuevan las caras, pero las personas son las mismas. Los mismos abuelos, las mismas abuelas bailando con los nietos, los mismos padres primerizos con sus miedos. Somos los mismos todo el rato, ¿no? Y eso es también lo que cuenta esta novela, ¿no? Estoy pensando en esto de las fiestas del pueblo, pero tienen algo muy magnético. No sé cuál es la razón porque tanto en esto que dices que tanto empuja a la gente, como es como un elemento no sé, muy atractivo siempre en cualquier acercamiento al pueblo en verano. Pues es que son las fiestas y cómo aprovechan, ¿no? Hay algo muy sociológico en eso. Totalmente. Por un lado hay como la idea del carnaval antiguo, ¿no? Por un lado es el momento en el que se juntan no solo generaciones distintas, sino clases sociales distintas. Es algo que, si os fijáis, no
no es tan fácil de encontrar en la sociedad actual. Incluso los bares están como muy segmentados por el cliente al que van dirigido, por poner otro sitio, digamos, de encuentro que podría ser el bar, ¿no? Entonces yo creo que eso, esa reunión, ¿no? de personas que no se encontrarían de otro modo, para mí es interesante. Es interesante también que todo suceda en muy pocos metros cuadrados. Por una vez te miras las caras, espías al de al lado. Y luego también tiene una cosa que es algo casi mágico, extraño, ¿no? Acaba la fiesta y entonces hay una elipsis de un año en la que cada uno pues o se queda en el pueblo, se va a su trabajo en la ciudad o hace lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces pasa un año, empieza la siguiente fiesta, la del año siguiente, y es como que si se retomara todo a media frase. Todo sigue igual. Incluso aunque tú hayas cambiado, si se espera de ti que seas el gracioso o seas el tal, pues tendrás que ejercer, tendrás que ser ese mismo personaje. Es una coreografía como que se repite año a año. Yo creo que eso nos gusta, y nos gusta como volver a ver al otro, ¿no? Y ver si ha cambiado o no, detectar marchiteces, detectar en qué ha cambiado. Y a eso sumado, pues que en esas pocas horas y en esos pocos metros cuadrados, pues suena la música, que la música, digamos, es la que siempre diluye la timidez, ¿no? Y suaviza los gestos y hace que te atrevas a decir lo que no dirías, igual que lo hace la música. No podemos evitar pensar en que lo hace también el alcohol, que tiene las mismas propiedades, ¿no? Y yo creo que eso es ese momento de celebración en el que además se celebra la vida, pero por ser una fecha señalada también se recuerda a los que no están, a los muertos. Pues por todo eso es tan especial para nosotros, yo creo, y por eso era tan sugerente para mí literariamente, ¿no? Es muy interesante como eje de un relato, efectivamente, y además más concentrado en una noche, pero es muy interesante porque efectivamente lo que ocurre en las fiestas se queda en las fiestas. Hay algo como de aquí puede pasar cualquier cosa, también de desinhibición por el alcohol y todo eso, pero las fiestas siempre son un elemento muy, muy peculiar así de la convivencia y con los pueblos y la gente que llega de fuera en esos días y como de pronto... Sí, donde te conocen además como toda tu genealogía, ¿no? Tú en otro sitio a lo mejor puedes mentir sobre quién eres o en qué te has convertido. Allí te van a recordar cómo eras cuando tenías 5 años, ¿no? O cuando tenías 10, ¿no? Lo sabes todo de esa gente, incluso aunque no hables con ellos el resto del año. Yo creo que todo eso es interesante. Y luego hay algo, si os fijáis, que precisamente por esta unión de gente de todas las edades y demás, que al menos a mí me sucede. Es decir, tú estás viviendo un punto de tu vida, un momento de tu vida, ¿no? Pues lo que sé, pues mira, tienes 40 y pocos años y tienes 2 hijos pequeños y te has convertido en escritor, mira tú, ¿no? Pero vuelves allí y no puedes evitar ver todos los yos que fuiste. Yo cuando en uno de estos ambientes veo a un niño subirse a un árbol, estoy viendo a ese niño y me estoy viendo a mí, a su edad, subiéndolo. Y cuando veo a 2 adolescentes a punto de besarse por primera vez y nerviosísimos, me estoy viendo a mí por primera vez cuando lo hice, ¿no? Y preocupantemente, cuando veo a un abuelo ahora en esa misma fiesta ya sentada en los bancos porque ya no baila, no me veo, pero me preveo a mí también, ¿no? Y yo creo que no sé, que sin ponerme estupendo ni solemne, pero que es un espacio que te hace entender un poco, digamos, el paso del tiempo y cómo funciona esto de vivir, ¿no? Luego también está algunos temas que tocas en la novela y hay una cita que me ha parecido muy interesante de uno de los personajes que dice así: no hay gente mala, sino gente que hace cosas malas. Sí, no recuerdo quién dice esto, pero sí, no sé, yo creo que... Y tampoco hay gente... Bueno, esto lo decía Aristóteles, vamos, que no existe la bondad, existe la idea de querer hacer actos buenos, ¿no? Del mismo modo que yo pensaba, si ni siquiera existe la idea de escritor, sino alguien que insiste en escribir, ¿no? Pese a todo, ¿no? Y que ejercita el músculo de la escritura. Yo lo que sí que creo es que esta idea como de generar un personaje que es el valle en sí, el pueblo y que es la suma de todos los habitantes, y esta idea de que la orquesta, más que los músicos que están en el escenario, son los que están bailando ahí abajo mirando la orquesta. Todo esto tiene que ver también con algo parecido a una mirada, no diría, pues sí, de algún modo empática, ¿no? O sea, es decir, de no sentenciar a los personajes, de intentar entenderlos, ¿no? No para bendecirlos, sino para entenderlos, ¿no? E incluso aquí, en esta novela, hay personajes pues, que en mis antípodas ideológicas, con los que quizá la narradora, la música, haga ciertas bromas, pero que intenta entenderlos, ¿no? Yo creo que también la novela en general, es decir, la literatura tiene que jugar a eso, ¿no? Un novelista no es un tertuliano, no da una opinión y la mantiene.
y no la enuncia en unas pocas palabras, ¿no? Una novela tiene que explorar las contradicciones de las personas, ¿no? Y entender por qué son de una determinada manera, ¿no? Por eso te digo, quizá, que más que los villanos, existe gente que hace cosas malas de repente y que podemos ser nosotros también, esas personas, cuando nos miran otros. Bueno, pues esta es la propuesta para esta novela que nos hace el autor y en la que, con esa reivindicación, aunque desmitificando un poquito también la vida de la vuelta al pueblo y esta forma tan romántica que también se ha instalado en estos días en la sociedad, Miki Otero, en orquesta de la editorial Alfaguara, nos planea este viaje. Miki, muchísimas gracias en nombre de los oyentes. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Muchas gracias, Miki. Un abrazo. Gracias, Carlos. Venga, muchas gracias. Chao. Ay, el mundo, el universo de los videojuegos, claro, iba a decir una nueva forma de entretenimiento que ya es un poquito más antigua, porque los que ya peinamos alguna cana, tenemos muchos recuerdos y además últimamente en el programa estamos haciendo mucho viaje vintage. Hoy vamos a hablar con Jorge Peral. Señor Peral, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y también con un poco con la mirada puesta en un ejercicio algo retro, no del todo, porque en realidad es que se cumplen 30 años, la PlayStation cumple 30 años, 30 añazos, qué fuerte, y que la hayamos visto nacer, porque tú estás ahí también, ¿eh? Pues sí, yo tengo 36 y yo tenía 6 añitos cuando salió esta consola, pero me acuerdo de todo, o sea, porque fue una gran revolución. Esta consola salió el 3 de diciembre del 94, entonces, bueno, esta semana se celebra su aniversario. Y yo recuerdo que fue la revolución, porque habíamos pasado de los gráficos en 2 dimensiones de las consolas como Super Nintendo, Mega Drive, etcétera, a las 3 dimensiones, ¿no? Los juegos virtuales, les llamábamos. Y fue un cambio radical en la industria. Fue un cambio radical. Fíjate, creo que en el repaso que nos hizo Cuñat de la historia de los videojuegos en los años 90, llegamos a tocar tangencialmente en el año 94 el nacimiento de la PlayStation, porque también empresarialmente tiene toda una historia, porque al principio es un desarrollo de Nintendo con Sony, luego después se separan y Sony continúa con este proyecto, ¿no? Pero Nintendo se queda, y luego fue un exitazo total, se queda al margen, se queda fuera y luego fue un exitazo, ¿no? Y se puso mucho empeño en los gráficos 3D. Exactamente, porque lo que sucedió es que esto había empezado como proyecto en 1991 por parte de Nintendo para lanzar la sucesora de la Super Nintendo. Y contactaron con Sony porque Sony tenía mucho interés en introducir el CD-ROM en el mundo de los videojuegos. Ya sabes que ahí por los 90 fue cuando fue el boom del CD-ROM. Lo querían meter en todo, o sea, tanto en la música como en contenidos digitales de todo tipo. Incluso se intentó hacer algo con el audiovisual, pero no cuajó, etc. Y el caso es que querían Sony utilizar este formato para la nueva consola de Nintendo. Y estuvieron preparando una serie de prototipos. De hecho, hay algunos que rondaron por internet hace un tiempo que se vendían un poco de extraperlo, estos prototipos. Pero Nintendo no lo vio claro, porque Sony tenía el plan maestro de que por cada videojuego vendido ellos se llevaran algún tipo de porcentaje de royalties por ser en formato CD, que era su formato. Y claro, Nintendo por ahí no pasaba. Nintendo era una compañía bastante conservadora en esa época. Y el caso es que decidieron romper negociaciones y Sony, como ya tenía el proyecto muy avanzado, pues dijeron, bueno, pues lo sacamos nosotros. Y fue una revolución porque Sony, digamos que hizo un poquito de trampa en el negocio. Porque en esa época, Sega, que era la competidora de Nintendo, había sacado la Sega Saturn, bueno, estaba anunciada, no la habían sacado todavía, y era como la primera consola, entre comillas, virtual del mercado, ¿no? Con gráficos 3D. Y el caso es que el precio que iba a tener esa consola era de $400 de salida, ¿no? Que era un precio bastante alto para esa época, pero claro, era la nueva generación. Pues resultó que en el E3, en la feria de videojuegos anual que se celebraba en Los Ángeles, Sony llegó con la noticia de su nueva consola, bueno,
ya se sabía que le iban a lanzar. Y hay un momento muy icónico en el que uno de los directivos de la compañía salió al escenario y simplemente dijo la palabra $299 y se fue. Y hubo una ovación increíble y bueno, pues anunciaron que iban a lanzar su consola por $100 menos que la competencia. Y bueno, eso fue el principio del fin de Sega. Bueno, Sega duró una generación más, pero fue en declive. Y Nintendo tirándose de los pelos por la oportunidad perdida, ¿no? Claro, luego recuerdo que nos contó José Manuel que era más sencillo desarrollar para esa consola, que los estudios empezaron a dedicarse en exclusiva, que permitía el pirateo de juegos en consola por primera vez. Y eso, claro, hizo que se popularizase a muchísima velocidad también. Pero va por la quinta generación, ¿no? Exactamente, porque, bueno, por supuesto, la consola fue un éxito espectacular. Consiguió tener su propia personalidad y eso generó que cuando sacaron la siguiente consola, la PlayStation 2, fue un éxito todavía mayor. Posiblemente, según se comenta en las cifras de ventas de la historia de los videojuegos, la PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. O eso dicen. Wow. Porque, bueno, las cifras es un tema así un poco delicado porque no se sabe si las han dado bien las cifras de venta o no, pero es lo que se comenta. Y el caso es que PlayStation 2 fue un éxito. PlayStation 3 empezó un poco mal porque tuvo una competencia muy feroz con la Xbox 360, pero luego remontó y acabó siendo la líder del mercado. La 4 también, y ahora estamos con la 5. Y la 5, pues, bueno, esta nueva generación de consolas tiene sus cositas. No parece que termine de arrancar, pero sigue siendo el líder del mercado, Sony. Claro, porque en realidad todas fueron bastante exitosas, ¿no? Todas las generaciones, o sea, a PlayStation le ha ido muy bien, siempre. Ha tenido algunos arranques más difíciles, pero luego les ha ido muy bien, ¿no? Exactamente. Y bueno, de hecho, una cosa que se comenta en la industria es que precisamente por el hecho de que les ha ido tan bien siempre, da la impresión de que se han acostumbrado demasiado a que cualquier cosa que lancen ya va a ser un éxito de ventas y se están durmiendo un poco en los laureles, ¿no? Y ahora está un poco Microsoft intentando arrebatarles el liderazgo en la venta de consolas de sobremesa y bueno, están haciendo una serie de innovaciones como el tema del Game Pass, ¿no? Del tema de la suscripción por juegos y demás. Y Sony parece que no termina de arrancar, pero bueno, ahí siguen, ¿eh? Sony sigue vendiendo más consolas que el resto y siguen siendo muy exitosos. Claro, el tener títulos en exclusiva ayuda bastante, porque ha habido juegos que solo tienes para Play y que, hombre, no sé si alguien se compraría una Play solo para poder jugar a algún juego, ¿no? Pero sí que por lo menos a mí me da la impresión de que han hecho una buena estrategia combinando la salida al mercado de videojuegos con esto. Oye, y luego, aparte, claro, líder del mercado, es la consola más famosa, ahora está la Play 5. En realidad se distinguen sobre todo por los gráficos, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que en esto la competencia siempre va muy a un nivel muy parejo y tal. Digamos que ahora mismo tenemos 3 grandes compañías de videojuegos que lanzan videoconsolas, que son Sony con la PlayStation, Microsoft con la Xbox y Nintendo con la Nintendo Switch, en este caso, que es la actual. Nintendo hace tiempo que dejó de competir por la tecnología gráfica. Y entonces ahora mismo los máximos competidores por ver quién lleva al máximo el tema de los videojuegos a nivel visual son Sony y Microsoft. Y en este caso es que andan muy parecidos. Realmente. Lo que pasa es que Sony, como comentabas hace un momento, tiene la ventaja de las exclusividades. Sus exclusividades son como muy icónicas porque llevan muchas generaciones lanzando juegos, han trabajado muy bien la creación de esas marcas, ¿no? y darles una identidad a esas sagas de videojuegos. Y gran parte del público prefiere las sagas de Sony, ¿no? Y Microsoft está un poco trabajando en buscar sus propias sagas y un poco intentar competir con ellos, pero no es fácil. De hecho, te habrás fijado, y se habrá fijado el público también, los oyentes de la cafetera, que están lanzando muchas series basadas en videojuegos, como The Last of Us, bueno, ha habido varias, ¿no? Y es una estrategia que se está llevando a cabo estos últimos años porque quieren intentar renovar las identidades de sus sagas más famosas de videojuegos. Básicamente, estas series, por primera vez, son más un contenido secundario
que el contenido principal, que son los videojuegos, ¿no? Que al final factura más dinero. Y es bastante curioso ese tema. Bueno, es alucinante. Last of Us, por ejemplo, yo decía eso porque Last of Us, que es el videojuego que yo más anhelo, la única manera de jugarlo es con la Play. Exacto. Y, bueno, ahora empecé creo que salió, no sé si salió el primero. El primero, creo que el primero. Sí. Porque el PC va como a rebufo de las consolas, pero y además todo el mundo dice que el mejor es el segundo, que hay que jugar el primero para llegar al segundo, porque así te metes mejor en la historia, pero que el segundo te hace, vamos, Ballín, que es muy, muy, muy aficionado a Last of Us, me decía, de hecho, mi gran conflicto con Facu es que me prometió que tenía una Play por ahí, una Play 4, y me dijo, en cuanto me aburra te la paso. Y llevo 2 años esperando, ¿sabes? Para jugar el Last of Us, ¿sabes? Nunca más se supo. Eso es que no se aburrió. Porque además yo tenía mucha esperanza. Yo no sé si tú lo has probado en el juego de plataforma online. O sea, igual que el Stadia, hay una plataforma de Play, ¿no? Bueno, ahí ya no me pillas un poco. Sé que están trabajando... Es que, ¿sabes qué pasa? El tema del online... PlayStation va un poquito al remolque de cómo va la industria ahora mismo. Sí que es verdad que ellos tienen su propio PlayStation Online con sus propios juegos. Algunos de ellos me parece que ofrecen servicio streaming, pero la verdadera líder del mercado ahora mismo en el online es Microsoft, con el Game Pass. ¿Y Game Pass te permite jugar online a los videojuegos, a todos? A todos no, a una parte de ellos, tengo entendido. Pues tengo que experimentarlo porque la desaparición de Stadia para mí fue bastante mala noticia. Y la resolvieron muy bien en Google, porque sabes que había una oferta que te daban un mando, un videojuego, que era Cyberpunk, y nos devolvieron el dinero de todos los videojuegos, el mando te lo quedabas, y al cabo de unos meses habías jugado un montón de juegos, te devolvían el dinero porque al desaparecer el servicio desaparecía tu base de videojuegos, pero de muchos ya no volverías a jugar y era súper cómodo. Yo te digo que lo echo un poco de menos porque eso de no tener que instalar que accedes inmediatamente, que hombre, para los muy gamer, pues igual tienes un mini lag ahí que decían, yo nunca lo noté, pero... Sí, bueno, yo por ejemplo soy muy tiquismiquis con eso. Sí. Yo sí noto mucho lo le llaman input lag, al tema de la latencia del internet no es exacta y entonces cuando le das al botón hay un microsegundo. Pero tiene que ser, más, ¿no? Te digo, yo he jugado, algunos eran juegos muy exigentes. Sí, como el Cyberpunk estaba, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Cyberpunk, claro, yo Cyberpunk lo terminé con Stadia. Pero no solamente, otros más, Lara Croft, algunos más, bueno, y quizás son de otras generaciones y a lo mejor no se nota tanto esa diferencia, ese pequeño delay. Pero yo te digo, hice el ejercicio de intentar en peleas bruscas, violentas, rápidas, exigentes. Yo no juego nunca con mando, entonces a lo mejor si juegas con mando y eres súper experto, a lo mejor notas algo. Pero yo decía, es totalmente inapreciable, o sea, no sé, así como soy exigente. Es lo que dices tú, Fer. Realmente es muy, muy leve. Tienes que ser muy, muy purista para notarle algo, realmente. La mayoría de la gente no se lo nota. Yo me considero bastante purista, pero aún así yo lo jugaría así perfectamente, porque es lo que dices tú, es una comodidad tremenda no tener que instalar nada, coger un mando y enchufarte y ya está. Claro. ¿No? Pero vamos, yo echo de menos que no haya un servicio similar para poder jugar en el navegador, porque, entre otras cosas, permitían no tener un ordenador tan potente y no sacrificar el tuyo con instalaciones, desinstalaciones y tarjetas gráficas y todo esto, ¿no? A mí, Alex Vázquez, oyente que además nos ayuda con el canal de Twitch, con toda la gráfica de Twitch, Alex me cedió temporalmente su tarjeta gráfica porque la ha sustituido, la ha puesto una buenísima para él y me cedió una cojonudísima que utilizamos para las emisiones en directo y eso es un planazo porque claro, ahí sí que juegas a toda tralla en el monitor, a todo trapo, a toda pantalla, ¿sabes? Eso es otra liga. Pues te voy a recomendar un juego, Fer, y se lo recomiendo también a todos los oyentes porque acaba de salir, que es el Stalker 2. Y es un juego ucraniano que es la continuación de un juego muy, muy conocido de hace unos años y tardó muchísimo en desarrollarse este videojuego y más con la problemática que todos conocéis en Ucrania. Y el caso es que acaba de salir y el juego básicamente es una especie de Ucrania futurista posapocalíptica en la que, ha habido una especie de guerra nuclear
Y todo el país, o gran parte del país, está pues asolado por la radiación de las armas nucleares. Y digamos que hay una serie de personas que se dedican les llaman los stalkers, que se dedican a viajar por esas tierras, por ese yermo, para buscarse la vida, conseguir objetos, buscar anomalías y cosas así, y se tienen que enfrentar a mutantes, tienen que sobrevivir, se encuentran a otros stalkers y a veces son amigos o enemigos, y es un juego muy muy bueno, la verdad. Ostras, estoy viendo y tiene unos gráficos absolutamente espectaculares, sí. Es Next Gen ese juego. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me está ocurriendo una cosa, Jorge, que yo no sé, el género distopía, seres... túneles, edificios en ruinas, tal, igual se están pasando un poco. Es que está pasando con la realidad virtual, con las gafas 3D, que es el único género que cada año presenta un título, pero siempre un poco lo mismo. O sea, zombies. Siempre es posapocalíptico. Saltar de edificios en ruinas. Sí, bueno, yo creo que es un tema casi antropológico eso, ¿no? Sí. A lo mejor tiene mucho que ver con la era en la que vivimos. Eso te iba a decir, que tiene que ver con el tiempo que vivimos. Sí. ¿Y cómo nos refugiamos en esos mundos decadentes, quizá? Sí. No lo sé. Estaba esperando convencerte para hacer, que tenemos que hacerlo algún día, lo haremos, para hacer uno sobre realidad virtual. Porque mi última adquisición ha sido un videojuego de canoas, de kayak. No, ostras. Kayak VR, miras, te pones las gafas y entonces vas con tu kayak en medio de un glaciar. Y es un juego antiguo, tiene 3 o 4 años, pero ahora me he cogido un mareo. O sea, y haces ejercicio, ¿no? Pero haces ejercicio. Y además puedes montar los mandos en un remo. Y ya es total. O sea, ostras, ya vas ahí, ya vas con la sensación de estar en el kayak. Pero bueno, es muy guay. En todo caso, sí. Entretenimiento digital, 30 años de PlayStation y además una recomendación, Stalker 2, que mira, ya me la apunto en la lista de deseados. Sí, ese mola, ese juego, sí. Ya te digo. A ver si hacen alguna ofertilla para Navidad, porque veo que está casi a 70 pavos, ¿sabes? Pero me lo pongo como porque tiene buena pinta, tiene muy buena pinta. Aunque ya te digo que está en el género que a mí me gusta, y he disfrutado mucho ese género, pero que además yo creo que... Ya estás quemado de él. Un poco quemado, porque tú el Half-Life Alyx sí lo conoces. Ese sí. Que es un poco este rollo también. Bueno, yo ese juego tuve mis cosillas con él. Me pareció la experiencia, y lo digo de verdad, más impresionante que he vivido en un videojuego. Estar ahí en ese mundo. Además es una saga muy conocida, Half-Life. Sí. Y el caso es que yo no puedo pasármelo porque me da miedo. O sea, hay ciertas partes donde vienen unos bichos y tal, y digo, yo esto no puedo, es demasiado inmersivo. Mi hermano, en cambio, se lo ha pasado 2 veces y tan ricamente. Sí, yo sí lo acabé y me fascinó, me flipó. Pero estoy viendo el Stalker y tiene sitios mucho más aterradores. Sí, muy y criaturas muy temibles. Sí. Jorge Peral, gracias Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y hasta la próxima.